Dios les bendiga, mis amados hermanos. Por aquí les saluda Paloma Caro. Quiero aprovechar la oportunidad antes de comenzar para enviarle un gran abrazo, un saludo caluroso a todos mis hermanos de la iglesia La Nueva Cosecha. Quiero decirles que les echo de menos, los extraño, pero no hay duda de que estamos acumulando besos y abrazos para que cuando nos volvamos a encontrar tengamos una gran celebración. Si tienes la oportunidad de buscar en tu Biblia estos versos que vamos a considerar, teniendo en cuenta de que estamos hablando de las 7 palabras de Jesús, y en este caso hoy vamos a hablar un poquito sobre la tercera palabra. Puede buscar ahí en Juan capítulo 19 versos 25 al 27, que leen de la siguiente forma: estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Me parece muy pertinente que puedas repasar conmigo esta escena de la cruz. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y unas mujeres, y el único hombre en el grupo era Juan, el discípulo amado. Y es que Jesús tenía muchos seguidores, pero en sus últimas horas solo estaban allí 5 personas. Parece particular mencionar que los demás que le seguían estaban ocultos por miedo a correr la misma suerte de Jesús. En sus últimos minutos tenía a su madre María probablemente sufriendo un dolor aterrador, un dolor que probablemente desgarraba su rostro. Probablemente estas personas que estaban allí junto a la cruz de Jesús estaban pasando por un dolor intenso al ver a Jesús en una gran tortura y dolor. Si podemos destacar y hablar un poco de los personajes de este relato, podremos hablar primero de María, la madre de Jesús. Quiero mencionar que María, la madre de Jesús, era la primera seguidora de Jesús. Creía en él, creía en sus enseñanzas, seguía a Jesús, creía en su destino y en su ministerio. Tenía que creer sin duda alguna, porque esta mujer fue la que se le dio la palabra profética antes incluso de que Jesús naciera. De hecho, los estudiosos de la Biblia coinciden que probablemente José, el esposo de María, ya no estaba en este momento, en este relato, porque probablemente había fallecido. Es la misma Biblia la que nos confirma que los medios hermanos de Jesús no creían en él, ni tampoco en su ministerio. Por lo que probablemente tenemos allí a María, la madre de Jesús, desamparada y sin familia, pues sus hijos probablemente ya no tenían contacto con esta mujer por ella seguir a Jesús. Por otro lado, tenemos a otro de los protagonistas de este relato, que es Juan, el joven Juan, el discípulo amado. Podemos ver que estando allí junto a Jesús, Juan exponía su vida. Quizás estas personas que estaban allí corrían peligro porque podían ser víctimas de los romanos, podían ser víctimas de los fariseos o quizás de la muchedumbre enardecida que allí estaba. Pero lo maravilloso es que aún así podemos constatar que el amor que Jesús sentía por Juan era recíproco, pues Juan, estaba allí al lado de la cruz viendo a su gran amigo, a su maestro, pasar por el Vía Crucis y el dolor, y no se despegó de su lado. Así que luego de explicar esto, podemos entender que Jesús se encuentra perfecto y propicio unir a su madre y al discípulo amado, porque ambos en este momento estaban experimentando la pérdida. En este momento ellos estaban perdiendo al hombre que los había unido. Es por eso que la Biblia relata y menciona que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Si hay algo que deberíamos señalar, sin duda alguna, es a nuestro protagonista de este relato, de esta tercera palabra. Allí tenemos a Jesús. Y si hay algo que podemos destacar, es que nuestro Señor Jesús está en la cruz, sufriendo un gran dolor y mucha tortura. Allí estaba llevando nuestros pecados, nuestras enfermedades, todo el peso de nuestra culpabilidad. Restaba y quitaba cada segundo de vida de nuestro Señor.
no merecíamos su sacrificio. Él tampoco merecía este cruel final. Sufrir dolor, sufrir tortura, sufrir desprecio, sufrir traición, sufrir hambre, sufrir debilidad. Sintió soledad y sin duda alguna sintió abandono. Pero aún así tenemos a un Jesús gastando la poca energía que le quedaba, el poco aire que podía llegar a sus pulmones, lo utilizó en favor de los que veía sufriendo. Tenemos un Jesús tan amoroso que en sus últimos instantes de vida estaba pensando en dejar protegida a su madre. Escúchame, él siguió pensando en otro a pesar de su situación. Antepuso su dolor, antepuso su agonía para ver por el futuro de quienes lo amaban. Quiero que no te quepa duda, mi querido hermano, que no te quepa duda de que Jesús era, de que Jesús es y de que Jesús seguirá siendo todo amor. Él es completamente y absolutamente amor. Te amó y me amó tanto que lo entregó todo, que incluso los últimos suspiros de vida los dedicó en ayudar a los que le rodeaban. Aún en medio de nuestras grandes pérdidas, como las que experimentó Juan y María, en nuestras grandes crisis, recuerda que Jesús amó tanto que lo dio todo de sí para dejarnos un futuro alentador. Lo dio todo de sí para darnos esperanza de vida. Yo no sé por qué circunstancia tú estás pasando. No sé si estos momentos que estás atravesando son el peor momento, el momento de más grande crisis. Yo no sé si en estos momentos estás sufriendo pérdida. Yo no sé si en este momento te rodea la crisis. Yo no sé si en este momento te rodea la desesperanza. Tampoco sé si en este momento lo que hay a tu alrededor es muerte, enfermedad, malas noticias, desesperanza. Lo único que ves es un final desalentador para tu vida. Pero como María y Juan, quiero recordarte que Jesús sigue estando para ti y por mí. Jesús sigue gastando sus últimos suspiros. Para Él lo más importante es velar por ti y por mí que le amamos. Quiero recordarte que Jesús sigue estando ahí para ofrecerte esperanza de vida, para ofrecerte una promesa de una vida nueva, de un nuevo amanecer, una alternativa nueva que no habíamos pensado. Quiere darte en tus manos una promesa de una nueva creación. Quiero que hoy tu corazón se aliente, tome ánimo, recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesús, que aún viviendo su peor crisis, que aún viviendo su peor momento, Él no miró lo que estaba pasando, aún cuando su cuerpo estaba desfalleciendo, aún incluso moribundo en sus últimas horas, pensó en los que le rodeaban, porque su motivo de vivir, porque la misión de su existencia era preocuparse, era llevar nuestro castigo en su propio cuerpo. Eso sigue vigente. El sacrificio de Jesús no ha pasado, no ha vencido. Ese sacrificio sigue vivo y se extiende aún en nuestra crisis. Se extiende aún ahora en estos momentos de pérdida. Ten ánimo, ten fe, ten confianza. Jesús está pensando en ti y en mí. Quiero alentarte para que sigas confiando, para que te mantengas en fe, porque sin duda alguna, querido hermano, pasaremos al otro lado. Muchas bendiciones.